esta Cuaresma un camino, un itinerario espiritual hacia la Pascua. Y fíjense ustedes que nos ofrece estas lecturas que nos ayudan desde luego a profundizar en cómo es la vida cristiana, cómo debe transcurrir nuestra vida cristiana. Y el itinerario cuaresmal que nos ofrece la palabra de Dios, que nos ofrece la Iglesia en estos domingos de Cuaresma, tiene una gran enseñanza para nosotros. Fíjense ustedes que el domingo pasado escuchábamos las tentaciones. El domingo pasado el escenario que nos presentaba el Evangelio era el desierto, Jesús que va al desierto. Ahora hay un nuevo escenario. En este segundo domingo de Cuaresma, el escenario que se nos presenta es ahora lo alto de un monte, lo alto de una montaña, donde ocurre algo luminoso, algo verdaderamente lleno de luz, lleno de esplendor para los que estaban observando lo que estaba aconteciendo allí. Y es interesante porque todos los primeros domingos y segundos domingos de Cuaresma, en los 3 años litúrgicos o en los 3 ciclos litúrgicos, estamos actualmente en el ciclo litúrgico A. Y en el ciclo litúrgico A escuchamos el Evangelio de Mateo. A lo largo de todo este año litúrgico, ciclo A es el Evangelio de Mateo. Pero es interesante que en los 3 ciclos, Mateo, Lucas, Marcos, los 3 ciclos, los primeros y segundos domingos de Cuaresma, nos presentan estas lecturas. El domingo pasado escuchábamos las tentaciones de Jesús en el Evangelio de Mateo. En los siguientes ciclos escuchamos las tentaciones, pero de acuerdo a los siguientes evangelistas, a los otros evangelistas. Lo mismo este segundo domingo. Lo cierto es que los dos, el primero y el segundo domingo de Cuaresma de cualquier ciclo litúrgico, es las tentaciones y luego la transfiguración. Los otros 2 domingos tienden a cambiar un poco. Este ciclo escucharemos el tercer domingo de Cuaresma otras lecturas que de alguna u otra manera se parecen a los siguientes ciclos litúrgicos. Bueno, lo cierto es que el primero y el segundo domingo de Cuaresma en todos los ciclos litúrgicos es primero las tentaciones y luego el Evangelio que acabamos de escuchar, la transfiguración. En este año hemos escuchado lo que nos narra Mateo. Y uno se podrá preguntar, bueno, qué interesante lo que la Iglesia nos presenta. ¿Por qué la Iglesia nos presenta en el primer domingo las tentaciones, el desierto? ¿Y por qué ahora nos presenta la transfiguración, el monte alto, este día lleno de luz? ¿Para decirnos qué? ¿Para enseñarnos qué? Bueno, para darnos una gran lección. La Iglesia nos está dando a entender que nuestra vida transcurre, la vida cristiana transcurre sí entre vencer las tentaciones, el combate que tenemos que dar contra el maligno, entre la cruz que tendremos que abrazar, las dificultades que tendremos que atravesar, la adversidad que encontraremos que buscará más de una vez apartarnos del camino, pero que no olvidemos que luego de esto tenemos esperanza. Luego de transitar y vencer la adversidad, la tentación, los problemas, las dificultades, luego de transitar y vencerlas, Dios nos promete un lugar luminoso. Dios nos promete algo lleno de luz. Dios nos promete a nosotros la gloria. Nos promete a la gloria. Pero para poder llegar a la gloria, tendremos que atravesar el desierto, tendremos que combatir. Es lo que la Iglesia nos enseña en estos 2 domingos. Nos dice, la vida cristiana transcurre entre combates, entre diría San Pablo,
el combate de la fe para vencer al maligno, pero con la esperanza de saber de que luego de esto viene la luz, luego de esto viene la resurrección, luego de esto viene la gloria. Pero para llegar a la gloria yo no puedo pretender saltarme este paso. Para llegar a la gloria, para llegar a la luz, para llegar a la resurrección, yo no puedo pretender saltarme la cruz, esquivar la cruz. Para llegar a la gloria, yo no puedo pretender irme por una vereda creyendo evadir la cruz, evadir la dificultad, tomar atajos. No. Para llegar a la gloria, a la resurrección, a la luz, tengo que atravesar el desierto, tengo que atravesar la prueba. Y es lo que en estos 2 primeros domingos Dios nos está revelando. Es lo que la iglesia nos enseña. Nos está enseñando nuestra vida. ¿Cómo es la vida cristiana? La vida cristiana sí hay que combatir. El enemigo busca constantemente sacarnos del camino hacia la vida. Es combate. Combatimos con la esperanza, voy a la vida, voy a la gloria, voy a la resurrección, la transfiguración del Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy, por lo tanto, es un anticipo de lo que viene. Jesucristo les está mostrando a sus apóstoles lo que viene. Les está dando un anticipo de la Pascua, les está dando un destello de la gloria del cielo. Claro, en el momento los apóstoles no entendían lo que estaba ocurriendo. Fíjense ustedes que el contexto de la transfiguración, dice el evangelista, que ocurre 6 días después. Jesucristo se lleva a los apóstoles a un lugar alto, a un monte alto, el monte Tabor. Y uno se pregunta, 6 días después de qué. Y uno mira el evangelio, ¿qué ocurrió 6 días antes de este momento de luz? Ocurre que Jesús en Cesarea de Filipo revela su identidad. Él le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? A lo que Pedro le responde, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. 6 días antes de la transfiguración ocurre la confesión de Pedro. Y Pedro le responde, tú eres el Mesías. Jesús le responde, eso no te lo ha revelado nadie de carne, te lo reveló mi Padre. Y luego que Jesús confirma, luego que Pedro revela y confirma la fe en Jesús, Jesucristo anuncia por primera vez la pasión. La pasión. En Cesarea de Filipo, Jesucristo anuncia, es el primer anuncio de la pasión. Ocurre en Cesarea de Filipo. Jesucristo nos dice a los apóstoles, el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que sufrir, tiene que entregar la vida, tiene que ser rechazado. Después de la confesión de Pedro, viene el anuncio, el primer anuncio. Esto consternó a los apóstoles. A lo que Pedro le dice, ¿cómo tú? El rechazo de la cruz. Pedro, con esa actitud, rechaza la cruz. ¿Cómo tú vas a sufrir? ¿Cómo tú le reprocha a Jesús? ¿Cómo tú vas a entregar la vida? ¿Cómo tú vas a morir? Tú eres el Hijo de Dios, a ti no te puede pasar eso. Pero ¿qué le responde Jesús ante esa confesión de Pedro? ¿Qué le responde Jesús? Apártate de mí, Satanás. Consternó esto a los apóstoles. Consternó. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían la concepción del Mesías victorioso, el Mesías triunfador, el Mesías que nada ni nadie, nada le va a pasar. Era la mentalidad. Y cuidado si nosotros todavía tenemos esa mentalidad. Queremos un cristianismo triunfalista pero sin cruz. Dígale que tiene a su lado, no existe Cristo sin cruz. No existe Cristo sin cruz. Y dígale que tiene a su lado, no hay cristianismo sin cruz. No hay cristianismo sin cruz. Dios nos libre de esa idea engañosa. Ser cristiano, pero un cristianismo sin cruz. Luego de ese momento que consternó a los apóstoles, viene el Evangelio de Dios. Jesucristo se lleva a un lugar alto como una especie de retiro, se lleva a 3 de sus apóstoles. Se lleva a Santiago, se lleva a Pedro y se lleva a Juan, a esta montaña alta. ¿Y qué ocurre en ese lugar? Dice el Evangelio que hubo una gran luz.
Jesucristo les revela su identidad. Les revela, dice, se puso tan blanco como el sol, lleno de luz. Le revela su identidad. Él es el Hijo de Dios, verdaderamente. Le revela su identidad más profunda. Y qué interesante, porque en medio de Jesús salen dos personajes. Los judíos siempre hablan, nosotros cumplimos la ley y los profetas. Y los que salen a los lados de Jesús son precisamente la ley y los profetas. Moisés representa la ley y Elías representa la profecía. Ahí, en ellos dos está la ley y los profetas. Salen hablando con Jesús. ¿Y qué imagen tan impactante tuvo que haber sido esto para los apóstoles? ¿Qué imagen tan impactante? Es que ellos nos están diciendo en ese momento, el centro es Jesús. Todo lo que la ley dijo, todo lo que la profecía comunicó, se cumple en este hombre que está en medio de nosotros. Es el mensaje. Jesús está en el centro. En Él se cumple la ley y la profecía. En Jesús. Luego de esta imagen sale Pedro. Señor, vamos a quedarnos. Pedro todavía sigue insistiendo. Vamos a quedarnos aquí, Señor, porque esto es muy sabroso. Claro, imagínate tú en medio de esa luminosidad, en medio de la gloria, en medio de ese esplendor. Cuando Pedro dice eso, dice el Evangelio que llegó una gran nube, los arropó. La nube que significa la presencia de Dios. Esa nube nos recuerda al Éxodo. En el Éxodo, mientras el pueblo de Israel atravesaba el desierto, más de una vez una nube los cubría, era la presencia de Dios. Esa nube que los envuelve en ese momento es la presencia de Dios. Esa nube a la que en el Antiguo Testamento llamaban la Shekinah, la presencia, que significa la presencia de Dios. Los envuelve en ese momento y dice, este es mi hijo, escúchenlo. Está dando un mandato, este es mi hijo, escúchenlo a él. Entonces vemos cómo los apóstoles se llenan de alguna manera de impacto ante lo que están aconteciendo. Pero luego de este momento de luminosidad, luego de este momento de transfiguración, luego de este momento de verdadera luz, Jesucristo luego dice el Evangelio que termina todo esto y les dice a los apóstoles, tenemos que bajar, tenemos que ir a Jerusalén. Entonces, ¿qué nos enseña la transfiguración de Jesús en este segundo domingo de Cuaresma? Nos está enseñando, nos está dando este segundo domingo de Cuaresma el anticipo de la Pascua. Nos está hablando de la resurrección. Nos está hablando de la victoria, sí, de Jesús. Del fin último de nuestra vida, una vida luminosa, una vida transfigurada, resucitada. Jesucristo en ese momento les estaba dando un pequeño adelanto de lo que viene, de lo que va a venir después de la cruz. Los apóstoles querían saltarse el trago amargo de la cruz. Por eso es que Jesucristo les dice, no le digan luego esto a nadie, porque no van a entender. No van a entender, no lo iban a entender. Los apóstoles entienden esto luego de la pasión, luego del misterio pascual, luego de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, es que entienden lo que pasó en ese día de la transfiguración. Nos estaba dando un adelanto, un destello de la gloria, de lo que va a venir. Bueno, que la transfiguración del Señor, que en este segundo domingo de Cuaresma nos ayuda a entender nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana es atravesar el desierto, combatir al maligno, vencer las tentaciones, seguir adelante perseverando, pero con la esperanza de que la gloria nos espera, la resurrección nos espera, la vida luminosa nos espera. Pero que tengo que atravesar primero el desierto cuaresmal, tengo que atravesar primero el combate de la vida. No me puedo saltar esto y pretender llegar a la resurrección si no he atravesado la cruz. Jesucristo no da ejemplo de eso. Jesucristo no da ejemplo. Pero que el Señor nos ayude en este camino, en este itinerario cuaresmal que estamos haciendo, hacia la Pascua, entender que la vida toda se traduce y se entiende a la luz de esta gran verdad. Combatimos, pero con la esperanza de saber de que viene la Pascua, de que viene la gloria, que viene la resurrección, pero tengo que atravesarlo, no puedo huirlo, no puedo escabullarme, no puedo pretender profesar y creer en un Cristo, pero un Cristo sin cruz. Que el Señor nos ayude en este segundo domingo de Cuaresma a seguir perseverando,
a no detenernos, a no salirnos del camino, sino que la gloria que hoy el Señor nos ha anticipado nos llena de esperanza. Hoy el Señor también a nosotros nos ha anticipado una muestra de lo que viene, de la gloria. Nos ha dado esperanza, viene la gloria, viene la luz, viene la resurrección. Pero sigue avanzando en este combate, no te detengas, no dejes que el maligno te manipule, no te dejes engañar por él, sigue avanzando. Hoy el Señor nos da como que un consuelo, nos da un impulso para ir a Jerusalén y para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Bueno, que el Señor nos acompañe y nos dé su gracia en este fin de semana y en este camino cuaresmal que estamos haciendo. Amén. Amén.